Hola, este es el mensaje del ser querido que ya no está para las personas del signo Acuario. Los mensajes del ser querido que ya no está para todos los acuarios, hombres y mujeres. A ver. Déjame ver una cosa. Bien, primera lectura o primer mensaje de este ser querido. Eh, bien, Acuario puede estar muy... se puede llegar a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque tiene celos. Y puede estar investigando. Puede estar investigando a ver si, acá aparece de vuelta, a ver si le meten los cuernos o no. ¿Qué te diría este ser querido? Más allá de que te sean infiel o no, no te preocupes tanto, investigá si querés, pero no te preocupes tanto, no, porque te va a llevar a una depresión. ¿Mm? Bien, bien, siguiente mensaje, y está muy vinculado al anterior. Si vos como que tenés una actitud de reclamar, como que te están traicionando, ya seas hombre o mujer, ten en cuenta que lo que te está afectando, o que tu reclamo, mejor dicho, no es tanto que te afecte desde el punto de vista emocional, ¿m? Sino que tu verdadera preocupación puede ser económica. ¿M? Que tengas en cuenta eso. ¿Con quién estoy? Me olvidé. Acuario. Sí. Esto suele pasar cuando grabas mucho. Bien. Esto va más para Acuario hombres. Pero también puede ir, fíjate, estaba muy presente el fantasma de los cuernos. Eh, si sos acá Acuario hombre, hay una reconciliación con tu mujer. Nos habla de, acá estás vos, solución, una mujer fuertemente, muy alocada, eh, muy temperamental, muy histérica. Es como que
si tenés una mujer, una novia de ese estilo, es como que más o menos la vas a llevar bien en febrero. ¿Mm? Como que la vas a poder controlar, entre comillas, con tu diplomacia, con tu inteligencia. Em, Bien, y para los acuarios en general, sean hombre o mujer, en febrero puede haber determinados eventos, fiestas, celebraciones que te sirvan de terapia. ¿Eh? Como que si estabas medio loco, medio loca, hay determinadas fiestas, determinadas salidas, determinados eventos, determinadas jodas, como decimos acá en Argentina, que te van a fortalecer, incluso tu salud. ¿Mm? Bien. Mucha... Bien. Hay una persona, puede ser dentro de tu familia, que de alguna manera busca estafarte, engañarte, que se hace el loco, se hace la loca, busca pelea para llevar agua para su molino. ¿Cómo, ¿Cuál es el mensaje que te da el ser querido? ¿Cómo manejar a esta persona? Vos, Acuario, calladito la boca, y es como que si dejas hablar a esta persona, si la dejas actuar, de por sí sola se saca la careta ella misma. Ella misma es esa misma persona que de alguna manera te quiere estafar, te quiere engañar, se hace el loco, busca pelea o busca hacerte algún tipo de daño. El Vos quedate callado, o callada, contemplándola, solo, solo esta persona se descubre a sí misma. Ahí radica tu fortaleza y ahí podés defender lo tuyo. ¿Eh? O sea, cuando veas una persona de estas características, especialmente dentro de tu familia, y te quiere de alguna manera o buscar pelea, o tiene estos comportamientos locos, o estafarte de alguna manera, o ser egoísta, como decimos acá, déjala pastorear. Vos observala, observala, y sola esta persona se deschaba, y ahí está tu fortaleza, porque queda al descubierto. Bien. Bien. Acuario, cuidadín en porque podés quedar como un tonto, ¿eh? Eso te va a poner triste ante un problema, un engaño, ¿eh? Una situación de engaño. ¿Quién te puede? No confíes mucho, en las personas. Fíjate, esto es un círculo, ¿no? El zorro está mirando a la niña. No confíes mucho en esas personas o personas jóvenes, o personas que infantiles o que tienen cierto aire de inocencia de niño, ¿eh? Porque te pueden manipular con esa actitud y te pueden generar grandes obstáculos, ¿eh? A no ser tonto con personas de estas características. Bien. Bien, algunas personas del signo Acuario van a tener eh, un vínculo secreto con una persona más joven, ¿eh? Eh, Fíjate que nos habla de engaño, de engaño, de manipulación, el entusiasmo, una relación oculta con una niña, o sea, con una persona joven, o si sos mujer Acuario, con un hombre joven. ¿Mm? Bien. Acuario, especialmente mujer, si vas a algún tipo de fiesta,
como que el disgusto en una fiesta por un tonto. A ver, una persona un tanto tontuela en algún tipo de fiesta, en algún tipo de evento, te puede generar un disgusto. ¿Mm? Hombre acuario, deja de estar celoso de ideas tontas, porque lo único que haces es generarte tristeza y ansiedad. Hombre acuario, estancamiento. Guarda acuario con una persona, especialmente del signo cáncer, fíjate. Acá está invertido, reina de copas, la sacerdotisa, ¿eh? La luna, regente de cáncer, te puede llegar a traer problemas. A meditar bien cómo a meditar bien qué tanto dejas a esta persona incursionar en tu vida, qué tanto te dejas manipular por esta persona. ¿Eh? Porque es muy inteligente, pero bueno, te puede traer problemas. Bien, estate... A ver, otra de las cosas que te dice el ser querido, por ahí en febrero estás un tanto triste, Acuario, porque se retrasa cierto dinero, se retrasa cierta bonanza económica. ¿Mm? Pero fíjate que se resuelve, ¿eh? Se resuelve. Bien. O sea, no estés triste por todo o mal por todo. De vuelta, bueno, fíjate, acá está. La victoria, la avaricia, el sol. Esto que estabas mal económicamente se resuelve, ¿eh? Las ganas de tener dinero. Bien, Acuario, si tu pareja, si tu novia o tu novio está muy peleador, o muy peleadora, muy discutidor, muy discutidora, si está histérico o histérica, lo más probable es que tenga una aventura con alguien. De vuelta, si una persona quiere iniciar algo nuevo con vos, Acuario, ya seas hombre o mujer, sé prudente porque esta persona viene por interés. Hay un interés económico o un interés de otra índole. ¿Mm? Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.